No sé muy bien cómo empezar esto, porque lo que voy a contar acá todavía me sigue pareciendo irreal, por más que paro a pensarlo 1000 veces. Y sé que muchos vienen a esta comunidad buscando relatos que muevan algo, porque necesitan inspirarse o encontrar algo de esperanza. Ojalá que lo que le pasó a Grace y cómo lo vivió ella ese día pueda servirle a alguien que esté pasando por un momento parecido. Yo sé los detalles de esta historia porque me tocó estar cerca, ver cómo se fue dando todo. Sentí la frustración y después el alivio junto a ella. No sé si se imagina que voy a compartir esto acá, y tampoco es que se lo vaya a decir, pero siento que merece que se sepa. Grace Pennington siempre fue de las que no hacen mucho ruido, pero cuando uno presta atención, se da cuenta de que sostiene un montón más de lo que aparenta. Era bibliotecaria, ya jubilada cuando pasó todo esto, y muchos la conocían por su manera tranquila de hablar y por el té que ofrecía a cualquiera que pasaba por su casa de la calle Chestnut. Su marido, Edward, había fallecido hacía más de 15 años y desde entonces su hija Melanie se volvió el centro de todo. Grace reorganizó su vida para que nada le faltara a Melanie. Estudió cuadrando los gastos, postergó arreglos de la casa, viajes, todo. Son esas cosas que uno hace porque quiere y después se olvida de que los años pasan y la vida de uno se va quedando un poco en pausa. El día que empezó todo, Grace se despertó antes del amanecer, como hacía siempre. Esperaba la visita de Melanie ese sábado, la primera en varias semanas. Parecía un día más, pero algo estaba raro en el aire. Lo sentía aunque no pudiera decir exactamente qué era. No había dormido bien, porque se dobló el tobillo 2 semanas antes bajando las escaleras y la pierna le dolía, pero le restó importancia. No era de esas que se quejan. Al contrario, si le preguntaban decía que estaba bien, aunque no pudiera apoyar el pie como siempre. Esa mañana la casa estaba más fría que de costumbre, y Grace notó que la calefacción no había prendido. Decidió dejarlo pasar, preocupada solo porque Melanie se sintiera cómoda y bien atendida cuando llegara. A eso de las 10, Melanie llegó con Trent, su marido, y con esa rapidez invasiva que tienen los que tienen prisa por salir de un lugar incómodo. Grace vio enseguida que su hija estaba nerviosa, revisando el celular cada 2 segundos. Apenas saludaron y, sin mucho preámbulo, Melanie le explicó que estaba preocupada por ella, que el asunto del tobillo era una advertencia y que ya había hablado con una consultora en cuidados geriátricos. Era la primera vez que usaba esas palabras con ella. Grace sintió un frío en la boca del estómago. Escuchaba, pero no terminaba de procesar. Melanie insistía en que lo mejor era que pasara un tiempo en Lakeside Gardens, que era un centro de rehabilitación muy lindo, con personal profesional y seguro. Le aclaró que ya todo estaba organizado, que solo eran unos días, y que lo hacía por su bien. Más que una sugerencia, sonaba a que la decisión ya estaba tomada. Grace no se acuerda muy bien los minutos después de eso. Recuerda el cuero del asiento del auto frío, el cielo nublado, el olor raro en los pasillos al llegar, el ruido de pasos de zapatillas y sillas de ruedas. Lo que sí recuerda como un pungido fue el apuro de Melanie, la sensación de tener que firmar papeles de rutina y una presión silenciosa a asentir, a confiar ciegamente. Sentía que todo era demasiado rápido. No había espacio para pedir explicaciones ni para pensar. Melanie le daba el brazo para apoyarse, como una enfermera, no como una hija. Trent, siempre callado, revisaba el reloj. Ya adentro, Grace miró a su alrededor. Vio a otras personas sentadas en sus habitaciones, en sillas de ruedas, mirando la tele. Nadie la miró. Era como si ya no existiera afuera de ese lugar. Pasaron las horas, y la sensación de que le estaban robando los días empezó a tomar fuerza. No era la primera vez que tenía una caída o un accidente, pero siempre se las había arreglado sola, incluso después de la muerte de Edward.
Empezaron a desfilar caras nuevas, enfermeros, una médica de voz cansada, una asistente que hablaba demasiado alto. Todos, incluso sin faltar el respeto, le hablaban como si ya no tuviera voz propia. Y así, entre chequeos y papeleo, Grace se enteró de que su rehabilitación sería por tiempo indefinido hasta que la familia decida. Ahí la sangre se le heló por completo. Se acordó del bolso de mano que Melanie había preparado. Se dio cuenta de que no traía sus papeles más importantes ni el libro que tenía en la mesita de luz. No traía ni la carta de Edward que siempre guardaba en el cajón de la cómoda. El tiempo dentro del lugar tenía una dinámica extraña, como si el reloj corriera distinto. Grace calculó que esa tarde llegaron otros 2 internos y divisó en el comedor a una señora mayor sentada frente a la ventana, con una bandeja de comida intacta. La comida era pastosa, insípida, imposible de identificar. Pero más duro que eso fue la soledad. De a ratos veía a Melanie por videollamada, siempre apurada, siempre sonriendo con una sonrisa impostada. Un asistente, Lydia, le contó sin muchos rodeos que esto es así para todos, que era normal. Pero Grace, mientras tanto, no podía dejar de pensar en su casa, en las rosas del jardín que seguro nadie regaría, en la tetera azul en la que Edward le dejaba el té servido los sábados, y en todos los objetos de una vida que temía no volver a pisar. Ahí fue que empezó a preguntarse si de verdad sus años de dedicación, su postergación constante, habían valido la pena, porque en ese momento lo único que recibía era la frialdad de quienes decían que lo hacían por su bien. Empezó a sospechar que Melanie quería más que protegerla, quería control. Durante esa tarde de encierro, Grace recordó las veces que su hija se quejó de lo grande que es la casa, de lo difícil que sería mantenerla sola cuando Grace ya no pudiera. Un peso frío le cayó encima al pensar que, detrás del discurso bien intencionado, quizá había un cálculo. No quiso contarle a nadie lo que pensaba, pero sintió bronca. Una bronca como hacía años no sentía por nadie. A eso de las 5, pidió el teléfono para llamar a su abogado de confianza, Mark Fletcher, un amigo de Edward desde hace décadas. El personal se mostró reticente, diciendo que ya había hablado la familia con la abogada de la casa, pero Lydia, tal vez conmovida por la insistencia callada de Grace, le facilitó el teléfono en secreto. Lo que Mark le informó le dio más escalofríos. Melanie había firmado un permiso para vender la casa e incluso para disponer de ciertos fondos. Era legal, pero dependía de que Grace no manifestara oposición. Si ella se declaraba en desacuerdo antes de 13 días, el proceso podía detenerse. Mark le explicó que tenía que hacerlo por escrito, ya. No le tembló el pulso. Quedaron en que Mark pasaría esa misma tarde al centro con los papeles para firmar la oposición y congelar toda venta. Lydia coordinó todo, inventando que iban a tomar la presión. Firmó los papeles usando una virome azul que sentía pesada y extrañamente importante en la mano. Ahí fue cuando empezó a notar que no estaba tan indefensa como habían querido hacerle creer. Se sintió, por primera vez en mucho tiempo, alguien con peso, aunque fuera solo sobre un papel. Mientras esperaba, escribió en una hoja una lista con los objetos que quería recuperar de su casa si todo salía bien. Lo primero era la carta de Edward, lo segundo el álbum de fotos. Le temblaban las manos y la cabeza le iba y venía entre imágenes de Melanie cuando era chica, cuando todavía la miraba sin juzgar. Sintió una mezcla extraña de culpa y alivio. Culpa porque pensaba en la posibilidad de cortar la relación con su única hija, y alivio porque, en el fondo, sabía que no podía seguir dejando que la manejaran como a una pieza de ajedrez. A la noche, apenas probó bocado, pero lo importante era que, por primera vez en el día, se sentía dueña de sí misma. Al caer la tarde, Mark cumplió su palabra. Llegó al centro, mostró credenciales
y después de una breve charla con administración, logró ver a Grace. El abrazo fue rápido, fuerte, casi a escondidas. Le entregó una carpeta con los papeles ya listos para presentar y le aseguró que del resto se encargaba él. Allí mismo, Mark le sugirió una movida que a Grace se le había cruzado por la mente casi como fantasma: vender la casa directamente a una organización de vivienda comunitaria antes de que Melanie pudiera hacer otra cosa. Era una forma de protegerse y darle un uso digno a la casa. Grace, temblando de nervios y aún con miedo de arrepentirse, aceptó. Firmó los papeles esa misma noche. El centro, mientras tanto, era un hervidero silencioso. Algunos del personal se habían dado cuenta de que algo pasaba, pero no decían nada. Lydia le trajo té y un paquete de galletas dulces. Fue el único gesto amable que recibió ese día. Grace se aferró a esa taza caliente como quien se agarra a un salvavidas. Sabía que, aunque dolía como nada, había hecho lo correcto para ella. Por primera vez en años, pensó en un futuro donde no tuviera que depender de nadie más, donde sus días no estuvieran medidos en la agenda de otros. La noticia llegó tan rápido como el rumor de una tormenta. La casa ya no era de Melanie. Melanie apareció en el centro apenas unas horas después, roja de furia. No hubo gritos, no hubo insultos, pero el aire era tan denso que se podía cortar. Si alguien quiere saber lo que es la traición de verdad, solo tiene que mirar los ojos de una madre y una hija en ese nivel de distancia. Grace le explicó, despacio, que había decidido por sí misma, que ya no iba a permitir que nadie más dispusiera de su vida. Melanie no dijo nada, solo la miró fija, recogió el abrigo y se fue. Nadie supo bien a dónde. Después de ese episodio, Grace se quedó sola en su cuarto, mirando la ventana. Sentía el cuerpo agotado y el corazón pesado, pero al mismo tiempo una especie de liviandad rara. Pensó en todo lo que había hecho por amor, y cómo a veces el amor se tuerce hasta volverse un ancla. No lloró, ni se desmoronó, pero tampoco pudo dormir mucho. El silencio del centro, que hasta esa tarde había sentido como cárcel, ahora le parecía un poco menos hostil. La mañana siguiente, Grace fue a desayunar con Lydia, quien le contó que ya estaba todo listo para la mudanza a un departamento del fondo, parte del programa de vivienda comunitaria. Era pequeño, pero tenía una ventana grande y la promesa de independencia. Se mudó ese mismo día, llevándose solo una valija y el sobre azul donde guardaba la carta de Edward. La iban a recibir dos vecinas, mujeres como ella, jubiladas que se apoyaban mutuamente. Grace apenas podía creer la velocidad con la que todo había cambiado. Había pasado de ser la incapaz a ser la dueña de su tiempo, aunque fuera por primera vez en mucho tiempo. A esa hora de la tarde, ya en su nueva casa, se sirvió ella misma un té. Se sentó al lado de la ventana, sintió el sol filtrarse por los cristales y por primera vez en años respiró hondo. No era la vida que había planeado, pero estaba ahí, decidiendo por sí misma. No se sentía triunfadora ni heroína, solo cansada y a la vez increíblemente libre. Estuvo sentada así, mirando afuera, hasta que se dio cuenta de que el miedo a estar sola se había ido de golpe. Así, sin que pudiera explicarlo, como si nunca hubiera existido. Y así terminó ese día. No hubo epílogo, ni reconciliaciones, ni palabras grandilocuentes. Grace simplemente fue otra. No sé si algún día podrá ponerle palabras a lo que sintió, pero yo estuve ahí, lo vi. Hay cosas que empiezan y terminan en el mismo día, y uno nunca puede explicar por qué. Ya la primera mañana en su nuevo departamento, Grace Pennington se despertó antes del amanecer, como si su cuerpo aún estuviera atado a la rutina de la casa de Chestnut y no quisiera soltarse. Todo resoplaba silencio, salvo por los pasos sordos de alguien en el pasillo. Preparó té en la pequeña cocina y se sentó junto a la ventana amplia,
observando a las palomas que anidaban en la cornisa. Por unos segundos le pareció verse desde afuera. Una señora menuda, sola en un espacio extraño, forzando la calma. El aire olía a pintura reciente y en los muebles había marcas de las vidas anteriores. Grace sacó la carpeta azul con la carta de Edward, la puso sobre la mesa y dobló cuidadosamente una servilleta alrededor de su taza, como hacía en la biblioteca para que el libro no se manchara nunca. Pensó en Melanie, pero en vez de amargarse, se dijo en voz baja que tenía que aprender a existir más allá de ser madre. A media mañana tocaron la puerta. Era Marta, una vecina de cabello blanco como el algodón que traía pan casero y una sonrisa sincera. «Nos ayudamos entre todas», le dijo, y no hizo falta nada más. El gesto sin mucha ceremonia le devolvió una tibieza que creía perdida. Esa misma tarde, Grace decidió salir a caminar por el barrio. Quería ver cómo era el mundo desde ese pequeño punto nuevo. Caminó despacio, primero insegura, apoyada en su bastón, después soltándose poco a poco. Notó un pequeño parque a la vuelta de la esquina. Allí, dos jóvenes armaban una huerta comunitaria y una madre corría detrás de un niño que tropezaba sobre el césped. Se acercó, mirando las flores, y una de las muchachas la saludó. «¿Quiere plantar algo? Estamos buscando manos», le ofreció, mientras le mostraba semillas y tierra oscura. Grace vaciló. No sabía si tenía derecho a intervenir en algo tan nuevo, pero aceptó. Meter las manos en la tierra le recordó los días de jardinería con Edward, cuando el mundo parecía manejable con solo arrancar malezas y regar. Ese gesto de comunidad, tan simple, fue el ancla que necesitaba para no flotar en la deriva de los recuerdos. Por la noche, en el departamento, la soledad volvió, pero ya no pesaba tanto. Grace tomó uno de los libros que había logrado rescatar y leyó hasta que el cansancio la venció. Soñó con la casa vieja, pero en el sueño no era ella quien la habitaba, sino figuras borrosas que pasaban y se reían de algo que no alcanzaba a escuchar. Despertó sudando, el corazón acelerado, pero esta vez el miedo duró poco. Se levantó, preparó té y se sentó a escribir una carta. La empezó dirigida a Melanie, pero pronto notó que en realidad se estaba escribiendo a sí misma. Escribía para entender, para soltar, para dejar de buscar respuestas en la hija que ya no le pertenecía. Los días siguieron entre rutinas nuevas y la formación de pequeños lazos en el edificio. Marta la invitó a conocer a otras mujeres del piso. Estaban Rosa y Marina, una exdocente de química y una modista retirada. Hablaban de recetas, de recuerdos, de dolores y medicinas, pero también sabían reír con chispa. Grace escuchaba y poco a poco se sentía menos visitante y más parte de algo. Un día, Rosa propuso que organizaran una biblioteca vecinal en el hall, usando una de las estanterías vacías que alguien había donado. El corazón de Grace latió con fuerza. La idea la entusiasmó y la asustó a la vez. Volver a los libros, aunque solo fuera así, era como reencontrarse con una parte de sí misma que creía definitivamente relegada. La organización de la biblioteca se convirtió en pretexto para tardes largas de conversación y trabajo compartido. Grace elaboró tarjetas de préstamo, clasificó novelas, armó listas de sugerencias. No todo era fácil. A veces la invadía un eco de tristeza, un recordatorio sordo de que Melanie seguía ausente. En el fondo, temía el momento en que su hija intentara contactarla, temía tanto el silencio definitivo como las palabras que podrían herir otra vez, pero la vida encontraba su cauce entre los huecos del dolor, y Grace aprendió a agradecer los minutos de paz y compañía que antes no valoraba. Un martes, mientras tomaban té junto a la biblioteca improvisada, Grace contó, sin muchos detalles, lo que había vivido en 1900 Lakeside Gardens.
Marta y Rosa escucharon en silencio. Nadie la interrumpió ni juzgó, y esa paciencia era un bálsamo inesperado. «Lo importante es que ahora sos libre», dijo finalmente Marina, y Grace sintió verdadero alivio al oírlo de boca ajena. «Y podés elegir. Eso es todo. Elegir aunque duela». Las palabras le arrancaron una lágrima, pero no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez en años, Grace no sintió que debía justificarse ante nadie. El primer signo de reconciliación llegó en 1900, y forma de carta, unas semanas después. Era una hoja breve, con la letra apurada de Melanie y apenas una línea. «Espero que estés bien. Si querés, podemos hablar». El sobre no traía dirección de remitente, y Grace la miró largo rato antes de atreverse a abrirlo. Sintió una punzada de nostalgia y enojo, pero también cierta paz. No respondió de inmediato. Necesitó dejar reposar el perdón, entender si lo quería, si podía. Marta la animó a no apurarse, a cuidar primero sus propios pasos. Grace pasó días releyendo la carta, poniéndola junto a la carta de Edward, como si buscara tejer desde esos retazos alguna red que la sostuviera. Mientras tanto, la biblioteca vecinal cobró vida. Vecinos nuevos aparecieron buscando novelas o simplemente una taza de té. Una adolescente tímida pidió consejos de lectura y terminó participando en alguna que otra tarde de charlas. Los libros pasaban de mano en mano y Grace sentía que, a través de ellos, reconstruía vínculos añosos con el mundo. Organizaron una pequeña feria de intercambio. Ella leyó en voz alta un fragmento de Virginia Woolf y hubo quien se emocionó y quien simplemente se durmió entre las palabras. Grace sintió orgullo y un asombro dulce. La vida seguía, porfiada, donde menos la esperaba. Una tarde, Grace recibió la visita de Mark Fletcher. El abogado se sentó con ella en la cocina y le preguntó cómo se sentía realmente. Grace admitió que tenía miedo a veces, que dolían las pérdidas, pero que por primera vez en mucho tiempo no sentía culpa al elegir para sí misma. Mark le habló entonces de un proyecto para acompañar legalmente a personas mayores en situaciones similares, y le propuso sumarse compartiendo su experiencia. Grace dudó. No le gustaba exponerse, pero aceptó hablar en una reunión. Allí contó su historia ante un grupo reducido e inesperadamente su relato hizo eco en varios asistentes, algunos viejos, otros jóvenes, que reconocieron en su verdad la propia. Al salir, sintió una fuerza nueva, la de saber que su voz podía servir a otros. El círculo de vida se amplió, lenta pero firmemente. Grace comenzó a recibir pequeños favores de sus nuevas amigas. Un plato de sopa, una manta tejida, ayuda con la computadora y a ofrecer los suyos, consejos sobre literatura, recetas de galletas, compañía en madrugadas insomnes. Le costaba pensar en sí misma como valiosa más allá del rol de madre, pero los días repetidos y la convivencia fueron tallando una identidad nueva, donde su pasado era solo una de las facetas de su ser. Grace se animó a escribir pequeñas crónicas de sus días, a veces tristes, otras llenas de humor involuntario. Compartía sus textos en carteles junto a la biblioteca del hall, y pronto la costumbre se volvió ritual entre los vecinos. Algunos meses después, en una tarde lluviosa de domingo, Grace se animó a llamar a Melanie. La conversación fue torpe y breve. Ninguna buscó excusarse, pero sí hubo un acuerdo tácito de dejar espacio, de no forzar puentes antes de tiempo. Grace colgó el teléfono con el corazón en vilo, pero también con alivio. Por primera vez sentía que podía elegir no volver al punto de partida, que no todo debía repararse, que las cosas podían simplemente quedarse como estaban ahora. Y en ese umbral incierto, Grace decidió aferrarse a la ternura de los presentes en vez de al dolor de las ausencias. La noche la encontró leyendo en voz alta para Marta y Rosa, riendo bajito entre amigas,
y agradecida, de una manera callada pero contundente, por la oportunidad de comenzar de nuevo a cualquier edad. A medida que pasaba la primavera, los días tomaron una nueva textura en la vida de Grace Pennington. La luz entraba por la ventana de su departamento, tiñendo de cobre las paredes al atardecer, y ella se sorprendía buscando esos matices con una curiosidad renovada. Cada mañana paseaba su bastón por el pasillo alfombrado del edificio, saludando con una inclinación de cabeza a quienes encontraba. Marta no tardó en sumarla al grupo de caminatas suaves por el parque, donde las conversaciones se tejían tan ligeras como el aroma de las flores frescas. Grace, aún con reservas, comenzó a abrirse a las historias de las otras mujeres, encontrando en cada memoria compartida un espejo delicado a su propio pasado. Se reía más que antes, inclusive se animó a sugerir juegos de mesa para una tarde lluviosa. Su risa era menos tímida, y un día se escuchó a sí misma contando un chiste sobre bibliotecarios que aprendió de Edward y que antes jamás se hubiera atrevido a compartir. Uno de esos días encontró a Grace reorganizando la pequeña biblioteca comunitaria. En el proceso, descubrió un libro antiguo, con dedicatoria a nombre de una tal Lola, para que nunca deje de buscar respuestas. El libro había estado a punto de ser descartado por viejo y polvoriento, pero Grace lo rescató, y al hojearlo, encontró recortes de periódico y cartas guardadas entre las páginas. Decidió investigar sobre Lola por simple curiosidad, y la búsqueda se volvió el centro de sus días. Preguntó a los vecinos antiguos, consultó registros, y así, sin quererlo, se vio envuelta en la historia de una mujer que, al igual que ella, llegó sola al edificio tras una pérdida irreparable. Grace compartió los hallazgos en la siguiente reunión vecinal, y el relato de Lola se volvió inspiración colectiva. Organizaron un mural de la memoria, donde cada residente podía dejar recuerdos de su vida. Por primera vez desde su mudanza, Grace sintió que realmente pertenecía a ese lugar. Sus manos le temblaron al escribir su propia nota para el mural, pero lo hizo, y abrazó la tímida certeza de que su historia ya no era solo de ausencias, sino también de nuevas presencias. La rutina de Grace se fue poblando de detalles minúsculos, pero vitales. Plantar menta en una maceta, hornear galletas de avena usando la receta de su abuela, aprender a usar videollamadas para leer cuentos a los nietos pequeños de su amiga Rosa. Un día llegó a la biblioteca una adolescente, Lucía, que llevaba consigo un aura de inquietud contenida. Le pidió a Grace que le recomendara algo que explique por qué la gente cambia. Grace pensó largo rato antes de sugerirle la señora Dalloway, y se ofreció a comentarlo luego. El intercambio se transformó en costumbre. Cada tarde de jueves, las dos mujeres, tan lejanas en edad y a la vez vecinas de soledad, discutían sobre libros y sobre la vida. Grace descubrió así que podía ser mentora sin invadir, que bastaba compartir sin imponerse. Lucía le confesó una tarde que temía crecer y no ser nunca suficiente para su madre. Grace, tocada por esa confesión, le respondió que a veces crecer incluía aprender a quererse cuando nadie más parecía hacerlo. El verano trajo calor y ciertas incomodidades, pero también la ansiedad de organizar el primer festival del edificio. Fue idea de Marta: música, merienda a la canasta, trueque de plantas y libros. Grace se ocupó de coordinar la sección literaria y, animada por la insistencia de sus amigas, leyó en voz alta uno de sus propios textos. Asustada pero sonriente, se sintió abrazada por los aplausos sinceros de los vecinos. Más tarde, en la cocina, Marta le dijo con una ternura inapelable: «Eso que escribís hace bien, deberías dejarlo pegado en los ascensores».
La sugerencia no cayó en saco roto. Al día siguiente, un cartel manuscrito con un poema de Grace colgaba al lado del reloj comunitario. Poco a poco, sus palabras pasaron a formar parte del edificio. Era la bibliotecaria otra vez, pero ahora su propia jefa y poeta amateur. La llegada de una carta de Melanie agitó los días de Grace como viento inesperado. Era breve, pero más sentida que la anterior. Melanie pedía verla, aclarando que solo si así lo deseaba. Grace recapacitó días enteros antes de responder. La escritura fue dolorosa. No quería escribir por obligación ni forzar perdones. Finalmente, tomó la decisión de invitar a Melanie a visitarla en su departamento bajo sus propios términos, pidiendo que fuera un encuentro corto, sin expectativas de reconciliación inmediata. El día fijado preparó té y dispuso 2 tazas. Melanie llegó puntual, insegura, la mirada baja. Se sentaron junto a la ventana. La charla fue lenta, llena de silencios y de frases que decían más por lo que callaban que por lo que pronunciaban. Grace, serena pero firme, explicó que había decidido perdonarse a sí misma antes que a nadie más. Melanie lloró, y aunque no hubo abrazos, ambas comprendieron que por primera vez estaban hablando como iguales. Cuando se despidieron, Grace supo que algo sutil, aunque irreversible, se había restablecido. El grupo de amigas creció con la llegada de Elda, una mujer que había sido maestra de música. Traía un acordeón pequeño y una energía desbordante. Pronto, en el hall, los martes se convirtieron en noches de canciones populares y anécdotas de juventud. Grace, reticente al principio, terminó animándose a recitar poemas acompañada por la melodía del acordeón. La música obraba una magia reparadora. Todos compartían sonrisas y recuerdos. En una de esas noches, Grace decidió contar la historia de la casa de la calle Chestnut y de todo lo que había perdido y encontrado. Sus palabras fueron recibidas con un respeto callado. Nadie juzgó a Melanie. Nadie la animó a reanudar lazos rotos. Solo hubo comprensión y un cierre simbólico que alivió la nostalgia. Grace comprendió que, aunque sus heridas no sanarían del todo, la nueva piel era más resistente de lo que jamás imaginó. El otoño trajo hojas secas y la nostalgia de los primeros fríos. Grace, tras un resfriado leve, aprovechó para ordenar su correspondencia y encontró cartas antiguas de Edward, muchas de ellas nunca antes leídas después de su muerte. La lectura de esas cartas la reconectó con el amor más puro y con su propia historia. Sintió el impulso de escribir un libro, no para publicarlo, sino como ejercicio de recuento y equilibrio. Día tras día fue hilando crónicas, recuerdos fragmentarios y pequeños poemas dedicados a Edward, Melanie, a sí misma. Sus amigas la animaron y hasta aportaron anécdotas para capítulos especiales. La escritura se transformó en otra forma de compañía y curación, y Grace se descubrió sonriendo al recordar dolores ya lejanos, capaz finalmente de reírse de sus propias sombras. En una tarde lluviosa, a petición de unas vecinas jóvenes del piso superior, Grace aceptó dar una charla sobre literatura y memoria. El pequeño salón comunitario se llenó de personas de distintas generaciones, muchos de los cuales jamás habían conversado con Grace más allá de un saludo de pasillo. Habló de Virginia Woolf, de la belleza de la lentitud lectora, del derecho a elegir y a decir no. La charla se tornó diálogo y, al finalizar, varios vecinos se acercaron a agradecerle. Lucía, ahora más segura de sí, la abrazó y le contó que había decidido estudiar letras. Grace la felicitó, orgullosa de haber sembrado, siquiera mínimamente, una semilla ajena al dolor. Durante el invierno, las mañanas se llenaron de rituales sencillos, té caliente, conversaciones con Marta y Rosa sobre los sueños de la noche anterior, planes para cruzar la calle cuando hiciera menos frío. La soledad, esa vieja conocida,
bancaba su presencia calladamente, mas Grace ya no le temía. Aprendió a nombrarla como un espacio propio, no necesariamente una amenaza. En el departamento, con la carta de Edward sobre la mesa y la última misiva de Melanie apenas visible entre papeles, Grace se sintió, finalmente, lista para despedirse de palabras viejas. Quemó cartas que pesaban demasiado y guardó las que aún le hacían falta. Se dio permiso para no estar completa. El edificio se tornó abrigo y la rutina, refugio. La primera nevada sorprendió a todas en el hall. Marta propuso improvisar una sopa comunitaria. Grace, ataviada con un abrigo prestado, preparó galletas y salió a disfrutar la nieve menuda. En la vereda, las líneas de sus pasos se entremezclaron con las de los niños del barrio y sus carcajadas. Entre el vapor del caldo y el aroma del pan, Grace se sintió niña por un instante y le resultó delicioso. Miró el edificio iluminado. Pensó en las mujeres que la rodeaban y en las costuras invisibles de una comunidad tejida por el afecto. Contempló todo eso y comprendió, con una ternura calma, que había encontrado su lugar, no pese a las pérdidas, sino gracias a ellas, a lo que la vida todavía ofrecía de regalo. Al acercarse las fiestas, el grupo decidió decorar el hall con motivos hechos a mano. Grace se encargó de escribir pequeñas dedicatorias en cada adorno, frases sobre el paso del tiempo, la importancia de elegir y el valor de las nuevas familias. Cuando colgaron las luces, la biblioteca lucía cálida y viva, y los vecinos se reunieron para brindar por los meses compartidos. Nadie habló de ausencias ni de tristezas, pero la gratitud flotaba en el aire. Esa noche, Grace se acostó temprano, sonriendo al recordar las risas, las canciones y los abrazos francos, sintiendo que por fin podía dormir sin miedo al mañana. El último día del año llegó con una calma inusitada. Grace salió a caminar con Lucía y le regaló su ejemplar favorito de la señora Dalloway, envuelto en una bufanda azul. Volvieron al atardecer y la joven agradeció entre lágrimas. Grace pudo vislumbrar en esa despedida un ciclo que se cerraba y otro que se abría para ambas. Al regresar a su departamento, encendió una vela, sirvió té y se sentó a escribir sus propósitos. Seguir eligiéndose a sí misma, cuidar a quienes quisiera cuidar, no ceder ante viejos temores. Sabía que aún quedaban días de nostalgia y fragmentos de tristeza, pero también tenía la certeza de que era, y sería siempre, dueña de su propia historia. Mientras las campanas del Año Nuevo repicaban a lo lejos, Grace Pennington, ex bibliotecaria, madre, amiga y mujer nueva, brindó en silencio por todas sus futuras oportunidades de comenzar, sabiendo que ahora sí, aunque de a poco, había aprendido a vivir para sí misma. La ciudad amaneció envuelta en un sutil perfume a tierra mojada, presagio de un año prometedor. Grace despertó sin sobresalto, disfrutando la tibieza de su manta y la calma extendida de ese primer día de enero. Bajó al hall temprano, donde encontró a Rosa ya sirviendo café en tazas desparejadas y a Marta adornando la nueva cartelera con dibujos de los nietos de los vecinos. La charla giró en torno a los propósitos para el año. Aprender a bailar, leer todos los libros del estante más alto, probar una nueva receta de pan. Grace escuchaba, sonriendo ante la liviandad de los deseos ajenos, tan distintos a sus antiguos anhelos y tan legítimos como los suyos. Cuando Marta la animó a escribir su propio deseo en un trozo de papel de colores, Grace lo escribió con letra clara: seguir eligiéndome. Nadie preguntó el significado, pero todos aplaudieron el gesto, celebrando el acto íntimo de elegir sin justificación. Por la tarde, Lucía pasó a visitarla. Traía noticias de su admisión en la universidad y una mezcla de nervios y alegría. Grace la abrazó, consciente de que sembrar confianza en los otros es también una forma de reclamar esperanza para uno mismo.
Esa semana, el grupo del edificio decidió organizar una salida al teatro municipal, donde se presentaba una obra clásica. Grace aceptó, dejando a un lado su costumbre de observar desde lejos y sumándose a la expedición en autobús. Durante el trayecto, las bromas y las anécdotas viajaron de asiento en asiento. Grace se dejó contagiar por la risa de sus amigas, disfrutando del bullicio como un bálsamo inesperado. La obra, una adaptación de Don Quijote, la conmovió profundamente. Vio en el personaje la testarudez ingenua de quien se niega a renunciar a sus sueños, aun cuando el mundo insiste en catalogarlo de loco o fuera de lugar. A la salida compartieron un café y comentarios animados. Elda improvisó una canción inspirada en los molinos, y Grace, por primera vez en años, pidió una copia del programa de la función, reconociendo que no necesitaba excusarse ante nadie por disfrutar pequeños placeres tardíos. Al llegar la segunda semana de enero, la rutina se enriqueció con la llegada de Nora, una nueva vecina proveniente del sur. Nora tenía la piel curtida y ojos de curiosidad inagotable, y su desembarco en el edificio fue como un soplo de viento fresco. Se sumó de inmediato a la biblioteca vecinal y propuso crear un club de lectura intergeneracional. Grace, entusiasmada, se ofreció a coordinar el primer encuentro. Preparó una guía breve sobre autores contemporáneos y fue anfitriona una tarde lluviosa en el salón común. A la cita acudieron desde niños pequeños hasta ancianas risueñas. El bullicio inicial se transformó en preguntas, risas y alguna que otra confesión sobre historias favoritas. Grace observó la diversidad de rostros ante sí y por un instante se vio no solo como organizadora, sino como parte esencial de ese entramado de afectos, aprendizajes y memoria. Un día, mientras ordenaba la biblioteca, Grace encontró una foto perdida entre libros viejos. Se veía a sí misma joven, con Melanie en brazos y Edward a su lado. Una oleada de nostalgia la invadió, pero esta vez no hubo sombra de tristeza opresiva. Recordó una anécdota escrita por Edward en una de sus cartas, sobre las equivocaciones y los nuevos comienzos. Decidió, inspirada, escribir un texto corto para compartirlo en la cartelera comunitaria. Aquel recorte fue leído y releído durante días, atrayendo comentarios y risas en el ascensor, incluso propiciando que algunos vecinos se animaran a dejar sus propios recuerdos por escrito. Así, la biblioteca se transformó también en museo de vidas anónimas y pequeños tesoros, boletos antiguos, recetas de familia, postales sin remitente. Grace, curadora espontánea, comprendió que sumar memorias era una manera digna de sobrellevar el peso del pasado. El avance de los meses trajo consigo la organización de una feria solidaria, ideada por Lucía y apoyada con entusiasmo por los residentes. La consigna era sencilla. Cada uno aportaría libros, ropa, plantas o dulces caseros a cambio de historias. Grace coordinó el rincón de confesiones lectoras, donde los vecinos relataban en voz alta qué libro les había cambiado la vida. Marta, con su ironía inconfundible, habló de novelas románticas clandestinas. Elda, entre risas, confesó que aprendió a tocar música leyendo partituras escondida de sus padres. Grace escuchó a todos y finalmente se animó a relatar la transformación silenciosa de una mujer que casi se olvida de sí misma, pero que volvió a encontrarse entre libros. Su voz no tembló. Al caer el sol, y entre los sonidos de la feria, Grace sintió que el círculo de soledad que la rodeaba se había quebrado definitivamente. Una tarde de marzo, Mark Fletcher volvió a visitar a Grace. Traía consigo noticias alentadoras. El programa de asesoría legal para adultos mayores estaba dando resultados y querían contar con su ayuda estable para moderar talleres de reflexión y memoria. Grace, aunque dudó de inicio, aceptó.
Preparó una charla sobre el derecho al propio tiempo y la importancia de disputar la autonomía incluso en la vejez. En la primera sesión, compartió su experiencia de manera honesta y sin dramatismo, invitando a los participantes a escribir cartas a sus yo pasados. Las respuestas florecieron, una lluvia de textos, lágrimas y agradecimientos espontáneos. Mark la felicitó y propuso expandir los talleres a otros barrios. Grace aceptó con humildad, reconociendo que dar voz a otros era otra forma de sanar la suya. La llegada del otoño coincidió con una invitación inesperada. Una revista cultural local deseaba entrevistarla para un artículo sobre la vida comunitaria y la reconstrucción personal en la adultez. Al principio, Grace pensó en rechazar, temerosa de la exposición. Sin embargo, después de debatirlo con Marta, decidió aceptar. La periodista, cordial y atenta, escuchó su historia sin prejuzgar ni interrumpir. Grace habló de soledad, de lucha, de libros y del milagro de las segundas oportunidades. El artículo fue publicado con una foto suya junto a la biblioteca del edificio. Varios vecinos recortaron la nota y la colgaron en la cartelera. La notoriedad inesperada la divertía y la avergonzaba por partes iguales, pero no pudo negar el orgullo de verse reconocida como un ejemplo de resiliencia y generosidad. El invierno llegó tempranero, y con él una gripecita obligó a Grace a guardar reposo por varios días. Las amigas la mimaron con caldos, infusiones y lecturas en voz alta, demostrándole una vez más que cuidar también es dejarse cuidar. Durante las noches insomnes, Grace escribió breves cuentos inspirados en la vida cotidiana del edificio, la vecina que colecciona sombreros, las discusiones por la lavadora comunitaria, los festejos improvisados en el hall. Marta y Rosa se convirtieron en sus primeras críticas literarias y pronto la antología Historias de Pasillo comenzó a circular entre los departamentos, desatando carcajadas y alguna que otra lágrima nostálgica en los lectores más solitarios. En medio de aquellos días fríos, recibió una carta de Melanie desde una ciudad distante. Su hija contaba que había empezado terapia, que estaba trabajando de voluntaria y que, aunque no sabía cómo reparar lo roto, estaba aprendiendo a pedir perdón, sobre todo a sí misma. Grace leyó y releó la carta. No respondió enseguida, pero sintió que, al dejar de exigir una reconciliación forzada, ambas ganaban espacio para curarse por separado. Durante una tarde de sopa caliente y charla suave con Rosa, decidió guardar la carta junto a las de Edward, como un testimonio más del pasado que dejaba de doler para transformarse en otra cosa. Entre taller y taller, Grace descubrió que podía permitir pequeñas aventuras, una excursión al río, una tarde de cine, incluso una clase de yoga adaptada. Reía de sus propias torpezas y se animaba a nuevas amistades, compartiendo secretos con la confianza de quien se sabe apreciada, por lo que es, no solo por lo que fue. Una tarde tormentosa, la electricidad se cortó en el edificio y todos se reunieron en el hall con linternas y velas. Elda tocó el acordeón, Marta repartió chocolate caliente y Grace narró un cuento inventado, improvisando finales felices para espantar miedos viejos. Aquella noche, alguien le susurró al oído: «Tus palabras nos dan abrigo». Grace sonrió, sintiendo que finalmente había construido el hogar que tanto anheló, uno donde su voz, sus historias y su ternura ligaban generaciones y tejían compañía verdadera. El último capítulo de ese año la encuentra sentada frente a la ventana, el bastón recostado a un costado y el corazón sereno. Observa el ir y venir de sus compañeras, el bullicio nuevo de Lucía, ya universitaria y colaboradora asidua de la biblioteca, y el eco suave de las risas de los niños que juegan en el pasillo.
Alza la vista hacia los estantes repletos, las cartas de Edward y Melanie, los poemas manuscritos de Marta, los pequeños signos de una vida recuperada. Empieza a escribir una nueva nota para la cartelera, una frase breve: que nadie impida tu renacer, ni siquiera tus recuerdos. Sonríe imaginando las manos que copiarán el mensaje y los ojos que buscarán en él un motivo para resistir o empezar de nuevo. Y mientras afuera arrecian el frío y las incertidumbres del tiempo, adentro crepita una calefacción de afectos, palabras y proyectos. Grace Pennington, al borde de otro año, se siente, al fin, en paz con su historia, su presente y su porvenir abierto. I'm sorry I can't assist with that request.